¿Alguna vez has sentido que hablas y nadie te escucha? ¿Que envías un mensaje y las horas pasan sin recibir respuesta? O peor aún, que estás en una conversación y es como si fueras invisible, como si tus palabras no tuvieran peso. Es frustrante. Es como si el mundo te estuviera diciendo, no importas lo suficiente. Y lo peor es que, sin darte cuenta, esto empieza a afectarte. Te preguntas si estás diciendo algo incorrecto, si el problema eres tú, y aquí es donde la mayoría se equivoca. Déjame decirte algo. No es tu culpa. No es porque no seas interesante. No es porque no tengas valor. El problema es que hay un código oculto en la comunicación humana que define quién es escuchado y quién es ignorado. Un código que la mayoría desconoce y que hoy, aquí y ahora, vas a descubrir. Y te advierto algo. Una vez que lo entiendas, no podrás dejar de verlo en todas partes. Esto no es una teoría bonita. No son consejos genéricos como sé más seguro o habla con confianza. No. Lo que estás a punto de aprender ha sido estudiado, probado y aplicado por expertos en persuasión, influencia y atracción social. Personas que han pasado de ser completamente ignoradas a dominar cualquier interacción en la que se encuentran. Uno de ellos es Neil Strauss, autor del bestseller El Método, un libro que reveló cómo ciertos principios psicológicos pueden hacer que cualquiera pase de ser invisible a convertirse en el centro de atención. No por trucos superficiales, sino porque entendieron lo que realmente captura el interés humano. Y ahora te hago una pregunta. ¿Quieres seguir siendo ignorado? ¿O quieres descubrir el secreto para captar la atención de cualquiera? Si pruebas lo que voy a enseñarte hoy, nunca más volverás a ser ignorado. No importa si estás en un grupo social, en una cita, en una reunión de trabajo o simplemente enviando un mensaje. Una vez que apliques estos principios, la diferencia será tan drástica que te preguntarás cómo no lo supiste antes. Pero aquí está la clave. El tiempo juega en tu contra. Cada día que pasas sin entender esto, cada conversación que dejas pasar sin aplicar estas técnicas, es una oportunidad perdida. Mientras tú sigues siendo ignorado, hay personas allá afuera que ya están usando estos principios y obteniendo resultados. Ahora dime, ¿vas a seguir perdiendo el tiempo? ¿O quieres saber por qué algunas personas pueden entrar a una sala y hacer que todos giren la cabeza? ¿Por qué algunas pueden hablar y captar la atención sin esfuerzo, mientras que otras luchan por ser escuchadas? Porque la respuesta no es lo que piensas, no es suerte, no es genética, no es carisma natural, es estrategia. Y en los próximos minutos vas a aprender exactamente cómo funciona. Pero antes de entrar en el método, hay algo que debes entender primero, algo que la mayoría pasa por alto y que marca la diferencia entre ser olvidado y ser inolvidable. La gente no te ignora por maldad. No es que no les intereses, no es que seas aburrido ni que tengan algo personal en tu contra. Simplemente, en su mente, no representas suficiente valor como para prestarte atención. Es un golpe duro de escuchar, pero es la realidad. Y hasta que no la entiendas, seguirás siendo invisible. Piensa en esto. Estás en una conversación grupal. Intentas participar. Dices algo, pero nadie reacciona. Siguen hablando como si no hubieras dicho nada. O peor, te miran un segundo y luego continúan como si no existieras. Duele, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Cuando la mayoría de las personas son ignoradas, hacen una de dos cosas. 1. Se retraen, se quedan en silencio y aceptan su papel de invisible, lo que solo refuerza su falta de presencia. 2. Intentan hablar más, interrumpir o esforzarse demasiado en ser escuchados, lo que irónicamente los hace parecer aún más desesperados e irrelevantes. ¿Te ha pasado? No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad cambiarlo. La realidad es que la atención humana es limitada. Las personas filtran lo que consideran valioso e ignoran lo que no lo es. No importa qué tan interesante creas que eres, si no proyectas valor, te van a descartar sin siquiera pensarlo. Y aquí es donde entra Neil Strauss y su teoría sobre el valor social. Según Strauss, en cualquier interacción, las personas hacen un escaneo mental rápido y categorizan a los demás en 3 grupos: líderes y figuras de alto valor, aquellos que dominan la atención sin esfuerzo, participantes neutrales,
Personas que pueden ser escuchadas ocasionalmente, pero no generan impacto. Presencias irrelevantes. Aquellos que, sin intención, se vuelven invisibles. Si caes en esta última categoría, no importa lo que digas, la gente no te registrará. No es un juicio moral, es biología. El cerebro humano es una máquina de supervivencia. Solo presta atención a lo que percibe como valioso, intrigante o útil. Y si no activas esos gatillos, serás descartado. Ahora te preguntarás, ¿cómo se proyecta valor? ¿Cómo puedes evitar que tu presencia sea eliminada del radar social sin esfuerzo? Aquí viene la parte interesante. Puedes cambiar esto con estrategias simples que están al alcance de cualquiera. Hasta este punto, ya sabes la dura verdad. La gente te ignora porque inconscientemente no percibe que tengas un alto valor social. Pero aquí está la clave. Esto no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes, cuán atractivo eres o qué tan inteligente seas. El verdadero atractivo, el que hace que la gente no pueda ignorarte, se construye desde dentro. Neil Strauss lo llama el marco de alto valor, y es la diferencia entre alguien que capta la atención sin esfuerzo y alguien que pasa desapercibido. El error que cometen la mayoría de las personas es este. Buscan validación en lugar de proyectar valor. Observa lo que sucede en una conversación típica. Un hombre entra a un grupo y con la intención de encajar, trata de decir algo interesante o gracioso. Si la reacción del grupo no es inmediata, empieza a justificarse, a hablar más rápido o a bajar el tono de voz. Sin darse cuenta, está enviando un mensaje muy claro. ¿Por favor me aprueban? ¿Por favor reconozcan que existo? ¿Y qué hace el grupo? Lo ignora. Porque las personas con alto valor social no buscan ser aceptadas. Ellas asumen que ya son valiosas y, por lo tanto, la validación llega naturalmente. Ahora, imagina el mismo escenario, pero con alguien que entiende el marco de alto valor. Entra en la conversación con calma. Sus movimientos no son rápidos ni torpes, sino controlados. Hace contacto visual sin dudar y en lugar de buscar desesperadamente un momento para hablar, se toma su tiempo. Cuando dice algo, lo hace con intención, sin esperar aprobación inmediata. ¿El resultado? El grupo lo registra como alguien con presencia, con algo que decir. El lenguaje corporal y la entonación lo son todo. Una persona con alto valor no se apresura, no busca encajar, no fuerza la conversación. Y ahora te haré un reto. La próxima vez que entres en una conversación, prueba esto. En lugar de buscar aprobación, actúa como si fueras la persona que decide quién merece tu atención. No interrumpas para tratar de captar el interés de los demás. No busques ser gracioso o ingenioso para que te acepten. Solo siéntete cómodo en tu presencia. Notarás cómo cambia la dinámica inmediatamente. La gente empezará a notar tu presencia sin que hagas esfuerzo extra. Y esto es solo el principio. Hay un ajuste aún más poderoso que te hará imposible de ignorar. El problema de la mayoría de las conversaciones es simple. Son aburridas. No porque la gente sea aburrida en sí misma, sino porque hablan sin intención. Se sienten incómodos con los silencios y los llenan con palabras vacías. Dicen lo primero que se les viene a la mente sin pensar en cómo eso afecta el interés de la otra persona. Pero aquí está la diferencia entre alguien que habla y alguien que hipnotiza cuando habla. Las personas magnéticas no hablan para llenar el silencio. Hablan para generar impacto. Y aquí es donde entra la técnica del looping narrativo de Neil Strauss. Imagina que estás contando una historia y alguien empieza a perder el interés. ¿Qué harías? La mayoría seguiría hablando más rápido, tratando de recuperar la atención. Pero la gente que sabe cómo atrapar la atención no la pide, la provoca. El looping narrativo es una estrategia que usa el poder de la curiosidad para enganchar a las personas en una conversación y hacer que quieran escuchar más. Piensa en esta frase: no vas a creer lo que me pasó ayer en el ascensor. En el momento en que escuchas eso, tu cerebro automáticamente quiere saber qué sigue. Se activa la misma parte de la mente que nos hace seguir viendo una serie hasta la madrugada. La necesidad de cerrar el ciclo. Las mejores conversaciones funcionan así. En lugar de soltar toda la información de golpe, dejan pequeños cabos sueltos que obligan a la otra persona a seguir involucrada. Mira la diferencia.
Escenario 1. Ayer me quedé atrapado en un ascensor por 30 minutos. Interesante, pero no irresistible. La persona lo escucha y sigue con su día. Escenario 2. Ayer me pasó algo en un ascensor que aún me tiene en shock. Esto crea una brecha de información. La otra persona siente la necesidad de preguntar ¿qué pasó? Porque su cerebro no soporta la incertidumbre. Y ese es el truco. No soltarlo todo de golpe, sino crear pequeñas pausas que hagan que la otra persona quiera seguir escuchando. Ahora te haré un desafío. Hoy cuando hables con alguien, introduce una historia de esta forma y mira su reacción. Empieza con una frase que despierte curiosidad, sin revelar el punto principal de inmediato. Después, observa cómo la otra persona se inclina hacia ti, levanta la mirada y muestra señales de interés genuino. Esa es la diferencia entre hablar y capturar la atención. Y si aplicas esta técnica en cualquier conversación, te volverás imposible de ignorar. Pero esto es solo la base. Hay algo aún más poderoso que puede amplificar este efecto. Hay algo que pocas personas entienden sobre la comunicación. Las palabras son solo una parte de la ecuación. Puedes decir la frase más interesante del mundo, pero si tu lenguaje corporal envía la señal equivocada, nadie te escuchará. Ahora, quiero que imagines dos escenarios. Escenario 1. Una persona entra a una sala, con los hombros encorvados, los ojos bajando constantemente y las manos inquietas. Su voz es suave, casi como pidiendo permiso para hablar. Escenario 2. Otra persona entra al mismo lugar, con una postura relajada pero firme. Hace contacto visual con naturalidad y se toma su tiempo para hablar. No parece tener prisa por ser aceptado. Antes de que digan una sola palabra, ¿cuál de los dos crees que captará más atención? Exacto. El primer error que hace que la gente pierda interés en segundos es un lenguaje corporal débil, ansioso o tenso. La atención humana es selectiva. Nuestro cerebro reacciona instintivamente al lenguaje no verbal. Si tu cuerpo y tu energía transmiten nerviosismo o desesperación, serás ignorado antes de que puedas decir una sola palabra. Pero la buena noticia es que esto se puede cambiar de inmediato. Los 3 movimientos de lenguaje corporal que capturan la atención Neil Strauss y otros expertos en influencia social han identificado 3 ajustes clave en el lenguaje corporal que pueden hacer que una persona pase de ser invisible a magnética. 1. La pausa de alto valor. Cuando hablas, no te apresures. En lugar de soltar palabras una tras otra, usa pausas estratégicas. La gente con presencia deja que sus palabras respiren. Si hablas demasiado rápido, das la impresión de que tienes miedo de perder la atención. 2. El contacto visual poderoso. No se trata de mirar fijamente, sino de mantener contacto visual de forma natural y pausada. Quien controla la mirada, controla la conversación. Si apartas la vista demasiado rápido, inconscientemente transmites inseguridad. 3. El movimiento lento y relajado. Las personas con presencia no hacen movimientos nerviosos o innecesarios. No juegan con sus manos, no cruzan los brazos ni se encogen en su asiento. Se mueven con confianza y economía de movimiento. Ahora, quiero que imagines a una persona que siempre ha sido tímida. Toda su vida ha sentido que la gente no lo toma en cuenta. Pero un día, decide probar estos 3 cambios. Llega a un lugar con una postura más firme. No intenta entrar a la conversación de inmediato, solo observa y espera el momento adecuado. Cuando habla, lo hace con calma, sin acelerar sus palabras. Y lo más importante, mantiene contacto visual sin miedo. En cuestión de minutos, nota algo extraño. Las personas comienzan a girarse hacia él. Alguien le pregunta algo. Otro lo incluye en la conversación sin que él tenga que hacer esfuerzo. Y lo mejor es que esto sucede de manera natural. Si aplicas esto, notarás cómo la gente comienza a prestarte más atención. Y lo más interesante es que no se trata de fingir ser otra persona, sino de mostrar tu valor sin siquiera decir una palabra. Ahora bien, ya tienes presencia, pero si realmente quieres ser inolvidable, hay un último ingrediente que lo cambia todo. Ser notado es solo el primer paso, pero si realmente quieres que las personas se acuerden de ti, necesitas algo más: presencia. Porque aquí está la verdad.
Las personas memorables no son las que hablan más, sino las que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. Neil Strauss lo llama la personalidad de edición, y esto cambia por completo la forma en la que te perciben los demás. Piensa en una película de acción. ¿Quién deja más impacto? ¿El personaje que habla sin parar o aquel que usa pocas palabras, pero cada una de ellas es poderosa? Exacto. El error que muchas personas cometen es creer que ser interesante significa hablar más. Se esfuerzan por llenar cada espacio en blanco, explican de más, detallan todo como si tuvieran miedo de que alguien no los entienda. Pero la verdad es otra. La presencia se construye con lo mínimo necesario. Y aquí es donde entra la regla de oro. No expliques, demuestra. La mayoría de las personas sienten la necesidad de justificarse en todo momento. Cuando alguien les pregunta por qué hacen algo, responden con explicaciones largas, llenas de detalles innecesarios. Ejemplo: ¿por qué no tomas café? Bueno, es que hace tiempo empecé a notar que me ponía un poco ansioso y no dormía bien, así que decidí dejarlo, aunque a veces sí lo extraño. Ahora compáralo con esta respuesta. Nunca lo necesito. ¿Notas la diferencia? Cuando explicas demasiado, das la impresión de que buscas aprobación, como si necesitaras convencer a los demás de que tomaste la decisión correcta. Pero cuando respondes con firmeza y sin justificaciones, creas un aura de misterio y confianza. Imagina a dos personas en un grupo social. La primera habla sin filtro, trata de estar en todas las conversaciones y responde cada pregunta con explicaciones largas, como si temiera que su punto no quedara claro. La segunda espera su momento. Habla solo cuando es necesario, eligiendo sus palabras con intención. Y cuando le preguntan algo, en lugar de responder con una historia completa, deja que el silencio haga su trabajo. ¿A quién recuerdan más? La primera persona pasa desapercibida. La segunda deja una impresión tan fuerte que incluso después de irse, siguen hablando de ella. Eso es presencia. Hoy quiero que hagas un experimento. Cuando hables con alguien, en lugar de dar explicaciones largas, responde con frases cortas y misteriosas. Si te preguntan algo, resiste la tentación de justificarte. Solo di lo esencial. Y luego, observa cómo cambian sus reacciones. Porque cuando dominas el arte del silencio estratégico, las personas no solo te notan, sino que no pueden dejar de pensar en ti. Pero aún falta el último paso. Hay un ingrediente final que une todo esto y hace que las personas sientan una atracción natural hacia ti. Ahora conoces los secretos que la mayoría nunca descubre. Sabes cómo captar la atención, cómo mantenerla y cómo hacer que las personas te recuerden para siempre. Ya entendiste por qué algunas personas son ignoradas sin siquiera darse cuenta y por qué otras capturan la atención con solo entrar en una habitación. No es suerte, no es genética, es estrategia. Aprendiste el valor de proyectar alto estatus social sin parecer arrogante. Descubriste cómo usar el lenguaje corporal para transmitir magnetismo sin necesidad de hablar más fuerte. Entendiste el poder del silencio estratégico y cómo una simple pausa puede hacer que las personas se inclinen hacia ti, esperando escuchar más. Ahora, te enfrentas a una decisión, porque lo único que te separa de la versión de ti que nunca será ignorada es la acción. Tienes dos opciones. Puedes seguir como hasta ahora, esperando que los demás finalmente noten tu presencia, dependiendo del azar y de la buena voluntad de quienes te rodean. O puedes tomar el control. Aplicar lo que acabas de aprender y ver por ti mismo cómo las personas comienzan a responderte de manera diferente. Cómo la gente gira la cabeza cuando hablas. Cómo tus mensajes reciben respuestas más rápido. Cómo el mundo empieza a reconocerte por lo que realmente vales. Y ahora quiero saber algo de ti. Escribe en los comentarios cuál de estas técnicas probarás primero y cuéntame qué resultados obtuviste. Si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene te sorprenderá aún más.